noches, bienvenidos al programa. Hoy va a arder Troya en el estilo Juliana. Ya llegaron, ya están aquí tres de los congresistas de hecho más polémicos y los que más se han achorado el día de hoy. Y con justa razón en el Parlamento. A ver, está Lourdes Alcorta, empezamos con las damas, está Luis Iberico y Javier Velázquez Quesquén. ¿Qué sucedió? Hoy por fin el Consejo Directivo del Congreso decidió sentarse y tomar una decisión con relación al caso Alejandro Llovera. Ya era un escándalo. En marzo del año pasado este señor, si se le puede llamar señor, fue condenado por el Poder Judicial a 2 años de prisión preventiva por haber mentido en su hoja de vida. Ese señor engañó a todos los electores diciendo que tenía una maestría en la Universidad de Piura y en la Universidad de Piura ni siquiera saben quién es Alejandro Llovera hasta el día de hoy. Es alucinante. Bueno, se determinó que efectivamente había un engaño, que el señor había mentido, que lo que había presentado era apócrifo, falso y lo condenaron. Además de ese castigo, el señor fue inhabilitado y no puede ejercer un cargo público. Entonces la gente se pregunta, obvio, no puede ejercer cargo público. A ver, 1 más 1 es 2, ¿no? Sí, obvio, wow, qué inteligentes. ¿Qué hace en el Congreso? ¿Qué hace en el Congreso ese señor? Sí, dice la condena que no puede ejercer un cargo público. Y encima recibiendo un sueldo, ni siquiera es que va a pasear porque está aburrido, no tiene chamba, no. Recibe un sueldo que sale de los bolsillos de todos los peruanos y con todos los beneficios de ley, por supuesto, ¿no? Su gratificación, su CTS, su bono de escolaridad, su panetón seguramente, esas tremendas canastas que regalaba Solórzano y todo. De hecho que sí. Pero ¿qué pasó? Hoy estaban discutiendo los congresistas en el Consejo Directivo y aparece Super Heriberto Benítez. Digo super no porque sea una persona a la que le guarde el mayor de los respetos y lo trate de engrandecer, sino porque fue una cuestión así. Me hizo acordar esas apariciones de Urresti, cuando de pronto, ¿quién es Urresti? Así, Heriberto Benítez llegó, saludó con cacha, y hay que usar la palabra, la puedo utilizar además a esta hora de la noche, 11:05, a los parlamentarios. Su presencia incomodó. ¿Por qué? Porque es un congresista que ha sido suspendido por 120 días por el caso de la Centralita, por la Comisión de Ética, y que según él, como la legislatura concluyó ayer, ahora puede. Sí, quizás la norma y los estatutos del Congreso de la República se lo permiten, pero ¿por qué justo en ese momento? ¿Por qué justo a ese lugar? Obvio, para llamar la atención, para generar una especie de circo, que finalmente sí, pues es lo que logró hacer. Vamos a ver un extracto, luego vamos a regresar con los congresistas y con parte de la entrevista que me dio el día de hoy. Le agradezco dentro de todo a Heriberto Benítez por conversar conmigo en la tarde. Se mandó con todo, se despachó contra todo y todos le dio con palo a Lourdes Alcorta, Javier Velázquez Quesquén. Luis Iberico se salvó, yo no sé si son patas, ahora me contará qué pasó. Pasó piola, valga la redundancia. Pero veamos un poco de lo que sucedió hoy nuevamente. Un triste episodio más del Congreso de la República. Vamos por la otra puerta, vamos por la otra puerta. Van a entrar conmigo. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es esta masa? Existe una su presencia genera no poner orden a tiempo. Para que esto caiga en roba los votos. Un delincuente va a llamar delincuente. La presidenta del Congreso se ha parado en la mesa y se ha retirado aquí en la sala de grado. Vamos a tratar de captar alguna declaración. Hay vidrios por doquier en la puerta de ingreso a esta sala donde estaba sesionando el Consejo Directivo. Rápidamente lo que explicábamos, Raquel, la presencia de Heriberto Benítez suspendido. Señora, revisa la energía. Increíble. Usted lo ha traído, usted lo ha traído. Ese lo ha traído usted. Usted lo ha traído. Usted lo ha traído. Oye, ¿tú qué hablas? Tú ni siquiera hablas. ¿Tú qué hablas? Ladrón, robavoto, ladrón.
Uno roba dos, el otro le pega a su mujer. A la Garcilaso. Toquemos el tema de la Garcilaso. ¿Por qué no quieres tocar? ¡Qué vergüenza! Realmente, qué vergüenza. Deberíamos estar hablando de todos esos proyectos que están ahí escondidos en algún lugar del Congreso que nadie toca, asuntos importantes que se tienen que debatir, pero la noticia es esta porque más allá del episodio que acabamos de ver, que desde aquí, por supuesto, criticamos y creemos que no se puede volver a repetir una situación similar, está bien que por fin, porque el oficialismo hizo todo lo que estaba al alcance de sus manos para dilatar y postergar el asunto del desafuero a Alejandro Llovera, este señor ya fue desaforado. Ahora la última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ahorita tienen el papel que les mandó el Parlamento y tienen que decir, perfecto, en función a esto, nosotros dejamos la curul vacía o ponemos a la accesitaria que es Karina Beteta, pero que también tiene una mochila que le pesa. Ojo, desde el 2011 está siendo investigada por el supuesto delito de lavado de activos. Vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor, ¿cómo es el dicho? Ya ni sé, ya con tanto vidrio roto y tanta cosa, uno también se pone nerviosa, caracho. En fin, los congresistas mencionados al inicio del programa ya están aquí para responder a esta actitud de Heriberto Benítez que generó toda esta bronca que ustedes acaban de presenciar. Y vamos a tener también declaraciones de Heriberto Benítez aprovechando la entrevista exclusiva que nos dio a las 6 de la tarde en RPP Noticias. Gracias, congresistas. Gracias a ti. Empezamos con las damas, señora Alcorta. A ver, una de las cosas que me dijo Heriberto Benítez es que nadie tenía derecho a impedirle la entrada o a molestarse por su presencia en el Consejo directivo, porque usted tampoco formaba parte de este grupo y sin embargo estaba allí presente. ¿Le parece si vemos juntas y juntos, ¿no? Porque hay caballeros aquí, esa parte, ese extracto para poder responder? Perfecto, veamos. Entonces, para saludar a mis colegas. No fue Tengo para el derecho eso. de saludarlos. Sí. 30 días he estado fuera, llegué y tuve un recibimiento de parte de los periodistas que me entrevistaron, me preguntaron, les expliqué por qué venía. Hay consejo directivo, dije voy a entrar un rato a saludar. Ahí en la reunión han habido congresistas que no son miembros del consejo directivo, ni titulares ni suplentes, y han estado. Un ejemplo, la señora Alcorta. Ella está o ha salido, ha declarado, ella no es miembro del consejo directivo, sin embargo ha ido. Ha participado porque tiene el derecho como congresista. Ese mismo derecho lo tengo yo. ¿Sí? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué me voy a impedir o limitar de ciertas cosas? Yo tengo el derecho de ir y seguiré asistiendo al Congreso a cumplir mi función y tengo que hacerla. Pero se dilató durante un buen tiempo esta discusión. Pero no por mi culpa, sino por culpa de los que armaron la pataleta. Ya no importa quién tuvo, ya no importa quién inició el tema. Indignadísima. Yo creo que hacía ella en el Consejo Directivo si no es miembro. No hay libertad total para que cualquier congresista vaya. También tengo pero usted está suspendido. No había, la suspensión terminó ayer. El mismo derecho de la señora Alcorta lo tenía yo y cualquier congresista. Pueden ir los 130 congresistas y entrar al Consejo Directivo. Pueden ir. A ver, ¿qué tienen que decir mis invitados? Regreso nuevamente con la congresista Alcorta. A esta hora estoy buscando la palabra adecuada para decir, me parece un atrevido, pues un sinvergüenza, o sea, compararse conmigo el señor. O sea, yo sí tengo de cualquier congresista tiene el derecho a entrar a la Junta de Portavoces, al Consejo Directivo, a las comisiones aún siendo reservadas y secretas. El señor está suspendido. Está siendo investigado en una comisión fuerte que es el tema de la centralita, con todo lo que ha implicado el tema de la centralita. El señor está completamente suspendido. El señor no puede entrar a un consejo directivo, aún creyendo él que puede entrar porque la legislatura, como hay los acuciosos, la legislatura son los días hábiles de legislatura. Y los días que no son hábiles, como él dice, que acabó el día lunes de la legislatura, él puede entrar. La verdad es que el señor es abogado y la ética la debe tener pues en el tobillo. No tiene la más remota idea ni por qué existe. No tiene idea lo que significa lo que acaba de decir, una reverenda estupidez. El señor Heriberto Benítez no tenía por qué estar ni siquiera en el Congreso, y menos en el Consejo Directivo. Entró a una provocación y la mesa directiva no tuvo el reflejo de sacarlo, porque se le insistió 1, 2 y 3 veces. Entonces, en un acto de protesta, nosotros reaccionamos como reaccionamos y ya vino todo lo que ustedes han visto y se han enterado. Y ahí quien debió tomar el toro por las astas no debió ser, pregunto, la presidenta de la mesa directiva, Ana María Solórzano, y poner orden, digo yo, para evitar además que las lunas terminen en el piso rotas y todo este escándalo del que la prensa fue testigo y partícipe. Reacción inmediata de quien esté conduciendo una sesión, sobre todo una sesión tan tensa como la que estábamos llevando en ese momento. La reacción inmediata debe ser suspender la sesión
y dentro de esa suspensión pedir, solicitar, exigir, demandar al congresista que está perturbando que se retire de la sala. Pero no hubo esa reacción y por el contrario, comenzó a transcurrir el tiempo, el congresista Benítez se paseaba por todos lados, saludaba como Pedro por su casa y al final terminó todo con las lunas rotas, como lo hemos podido ver. Y encima por ahí algún congresista gritó, aquí todo ciudadano tiene derecho a entrar. Oiga, esa es una sesión reservada, como son las sesiones del Consejo Directivo. Pero ante esa invitación a cualquier ciudadano, es que por ahí a nuestros compañeros se les ocurrió decir, bueno, entonces que entre la prensa, con mayor razón. Y se armó el tole-tole. Pero sí, pues, yo creo que la ciudadanía a través de la prensa tenía que ser testigo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y si, como dicen por ahí, esto fue una acción concertada desde el oficialismo para perturbar las cosas, el que salió perdiendo es el oficialismo, porque ese es el broche de oro con que se ha cerrado un pésimo momento que ha vivido el Congreso por la obstinación en mantener al señor Llovera en funciones pese al mandato judicial. En un ratito vamos a centrarnos en el caso Llovera porque la última entrevista, y creo que además la primera que concedió para hablar de su caso, para venir incluso con abogado, primera y única vez además en mi vida que entrevisto a un parlamentario acompañado de abogado, rarísimo, pero estuvo aquí en el estilo Julián y vamos a aprovechar por supuesto esa entrevista también para comentarla, pero ahora vamos a ir con el congresista Javier Velázquez Quesquén, a quien además Heriberto Benítez se refirió, ni bien se sentó conmigo en la tarde y me dijo, yo fui muy educado porque me acerqué y le dije, buenas tardes, buenos días, compañero. Bueno, esto fue un acto de provocación. Ahí hay, en el tema de la suspensión, los peruanos y allá los exquisitos que hablan de día de la legislatura, cuando uno le impone una sanción a un parlamentario, es todas las funciones parlamentarias. Han venido que sí puede, que no puede, pero es una burla al país. O sea, lo sanciona 120 días, pero los 30 está regresando. Dice, si yo puedo entrar al Parlamento, dice, puedo participar en Consejo Directivo. Esto había sido montado por el nacionalismo. Como ellos no tenían la cara, después de toda esta semana de escándalo, no tenían la cara de defender a Llovera en Consejo Directivo, lo llevaron para que él defienda. Porque es dame que te doy. No hay que olvidar que Benítez ha venido actuando como topo del gobierno. Todas las votaciones a favor del gobierno. La última vez que se le sancionó, por 10 votos más se le ganó porque el gobierno cerró con él como ha cerrado con Llovera. Entonces, esto no fue algo repentino que el señor se levantó y dijo voy a saludar, sino vino en un acto de provocación promovido por el nacionalismo pensando que les iba a ir bien. Entonces, lo que no se conoce ante el país es que el nacionalismo ya había comenzado a montar toda una defensa con sus parlamentarios para no cumplir con la sentencia del Poder Judicial, a pesar del informe. Entonces, había toda una especie de inscripción de todos se habían inscrito para supuestamente hablar, pero era para dilatar y no se llega a un acuerdo. Y la cereza de la torta fue este señor Benítez, que por vergüenza no debe llegar y no le vamos a permitir que regrese al Parlamento. Y vamos a entrar a esa discusión, porque primero están los peruanos. O sea, no se puede burlar. Si se le ha suspendido 120 días de legislatura, el señor dice, 30 días ya puedo entrar, ya puedo... Lo que me decía ahora es... Sí, se han cumplido recién 30 días de la sanción del castigo. Todavía quedan 90. Pero mientras se inicia la nueva legislatura, yo voy a ir al Congreso todos los días. Pero quiero decirte lo importante. La vez pasada, cuando se iba a ver que se agende su tema de él, se metió al Consejo Directivo a impedir que lo pasemos a la agenda. Hicimos cuestión de Estado y la presidenta cedió. Ahora, ¿qué ha ido? Después de este acuerdo de Llovera, lo que está pendiente en el Consejo Directivo es que agenden el levantamiento de inmunidad que le han pedido a él y a Crisólogo. Entonces, él fue... Por la centralita. Por la centralita, ahora, claro. ¿Cómo es posible que esté procesado toda una organización criminal, esté preso el señor Álvarez, el señor Martín Belaúnde, todos, y el señor se va a burlar del Parlamento, porque se escolta en la inmunidad parlamentaria para impedir que pueda ser juzgado en el proceso donde hay muertos? Obviamente lo que él dice es que más allá de las sospechas o de los indicios que algunos puedan creer tener, no hay un solo elemento de prueba que determine... Se va a ir al Poder Judicial y ahí que demuestre su inocencia. Es lo que yo le decía. Además, por favor. Previamente, toda la mañana, en forma innecesaria, todo lo que ha ocurrido desde la semana pasada, la bancada de Gana Perú, una defensa abierta del señor Llovera. La bancada de Gana Perú ha estado defendiendo y argumentando por todas partes al señor Llovera, que además de la sentencia que tú has leído ahí, por haber falsificado su hoja de vida,
El señor le pidió plata a sus empleados a través, o sea, hizo que sus empleados pidieran préstamos a una entidad financiera. A una cooperativa. A una cooperativa, San Isidro, me parece que la cooperativa San Isidro. Sí, San Isidro. Por montos de 20.000 soles que se lo entregaron y nunca más se los devolvió y los dejó endeudados. Pero además, y lo más grave y lo más patético, no le pasa pensión a sus hijos. Y creó toda una figura artificial para justificar el por qué no les podía pagar a los hijos. Hay una ley que prohíbe a las personas trabajar en las entidades públicas si están adeudados en el tema de pensiones. Pero no se olviden también que antes de ser congresista ya tenía una deuda bastante importante con la SUNAT. Vamos a ver un extracto de lo que nos dijo Llovera el día que decidió romper su silencio. Creo que después se arrepintió, no sé, porque lo hemos llamado y nunca más contestó el teléfono. Pero esto fue lo que dijo cuando vino acompañado de su abogado, que tampoco habló. Bueno, yo tampoco lo dejé mucho, lo admito. Pero aquí un resumen. Conocido que había un error. ¿Qué si error bien ha es habido? cierto, yo no lo puse un error de datos inexactos. Paremos ahí, un ratito. En la hoja de vida No hubo se me datos vaya. inexactos. Ah, datos inexactos. ¿Ya? Ok, Que yo entonces no los fue puse, el esposo quien llenó la hoja de vida fue el señor Ladislao Díaz, que es el esposo A ver, de mi accesitaria. Lo que aquí está buscando mi accesitaria Karina Beteta y están buscando los fujimoristas y los apristas es evitar que Karina Beteta sea procesada, sea sentenciada. Lo que ella está buscando con esto, tener la inmunidad parlamentaria para evitar que sea procesada por el Poder Judicial. Obviamente no vamos a pasar toda la entrevista, ¿no? Qué dolor de cabeza, además. Pero, en pocas palabras, él lo que hizo ante todas las acusaciones que hay en su contra y los delitos que han sido reconocidos por el Poder Judicial, porque para algo hay una condena, él echa la culpa a Karina Beteta, que es la accesitaria, la que entraría ahora si el Jurado Nacional de Elecciones lo decide luego de lo que sucedió hoy día en el Congreso de la República, la que ha generado todo esto para ella asumir su condición de parlamentaria congresista ante la salida inminente de este señor. Pero lo que decía al inicio, de hecho lo escucharon y creo que la congresista Lourdes Alcorta dijo a qué se refiere, porque esto es un resumen, un extracto, es que claro, dice que la hoja de vida la llenó el esposo de Karina Beteta y se inventó la maestría en la Universidad de Piura. Mira, a mí de los tres casos que te he mencionado, de la hoja de vida, el tema de la pérdida de plata, a mí el tema de la pensión, me parece deplorable porque son sus hijos a los que lo dejan sin pensión, sin comida, sin colegio, sin alimento, y pedirle a los empleados de su despacho que pidan un préstamo a esta entidad financiera para quedarse con el préstamo y no volverlo nunca más, me parece de terror realmente. El señor es un impresentable, sinceramente. Entonces estamos en una situación de que cómo podemos levantar la imagen del Congreso y tenemos también una bancada Gana Perú que lo termina defendiendo. Y esa denuncia está en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Perdón, desde noviembre del año pasado hasta ahora. Y hemos bajo presión. Y todo esto que ha sucedido desde la semana pasada, innecesario por una, no sé si impericia, dejadez, no tengo idea qué es lo que ha sucedido, como para que hayamos terminado tan mal el día de hoy a raíz de una situación del señor Llovera por no convocar al Consejo Directivo, informar de esta situación, lo que se ha hecho hoy, donde la bancada de Gana Perú ha votado por unanimidad con nosotros para hacer lo que pedimos que se hiciera la semana pasada. Bueno, a pesar de que había todo un tinglado preparado, ¿ah? Había todo un tinglado. Y lo de Benítez no es por gusto tampoco, ¿no? No llegó por gusto, de casualidad. Así es. Había todo un tinglado porque ya se habían presentado, junto con la opinión consultiva de la Comisión de Constitución, que era finalmente lo que iba a dar cuenta a la presidenta, unas cartas del señor Llovera, ¿no? Donde estaba cuestionando la forma en que se votó por esa opinión consultiva, porque hubo una rectificación de la votación para contar bien y él la quería convertir en otra cosa que requería un pedido por escrito, pero que no tenía nada que ver con la rectificación. En fin, esos son trabalenguas jurídicos que quisieron implementar en ese momento y todo venía por ese lado, ¿eh? Porque un congresista oficialista empezó también con una arquitectura media rara que él preparó, ¿no? Que al final no le entendíamos qué quería decir. Y se le preguntó, tú le preguntabas, ¿cuál es su posición? Y no decían la posición los oficialistas. Entonces tú vas sumando las cosas que se prepararon para el día de hoy y a ello le agregas el factor Benítez y te das cuenta pues de que aquí lo que se quería era perturbar y finalmente salvarle el pescuezo a Llovera. Pero la oposición, creo yo, ha marcado muy bien la cancha y ha rescatado la imagen del Congreso de la República. Porque, Juliana, aquí no estábamos calculando votos más o votos menos, o si entra Karina Beteta o no entra Karina Beteta. Aquí lo que se estaba haciendo en primer término, respetar el equilibrio de poderes. Cuando el Poder Judicial
en su máxima instancia sanciona, sentencia, el Congreso acata. Ese es respetar al otro poder del Estado. Así como el Poder Judicial no puede deshacer nuestras leyes, nosotros no podemos deshacer sus sentencias. De acuerdo, pero con relación a eso, congresista Velázquez, lo que dijo Ana María Solórzano en su momento es que ella no tenía por qué, digamos, escuchar las voces de oposición que le decían ya el tema Llovera, porque ella estaba recibiendo la comunicación formal a la espera de la Corte Suprema que le tenía que decir ejecuten de una vez ustedes la inhabilitación, el desafuero del señor Llovera. No, el 14 de noviembre del año 2014, la Corte Suprema pone en conocimiento de la Presidenta del Congreso de la condena al señor Llovera, y a partir de ahí asume la responsabilidad del Parlamento de desaforar a este congresista. Ellos han venido guardando, no han querido convocar consejo directivo, y luego se planteó como precedente la señora González, que es otra cosa de una parlamentaria arequipeña, que vaya a la Comisión de Constitución para que opine si se cumple o no la sentencia. Todo un trabajo de la oposición en la Comisión de Constitución para poder lograr que se apruebe ese informe. Inclusive, fíjate para que veas, el presidente de la comisión es el congresista Yatas, del nacionalismo. Él como presidente propone un proyecto en el sentido de que se debe cumplir con la sentencia. ¿Qué hace él? Vota en contra de su propio proyecto. Usted vota en contra. Por un voto se ganó. Vota en contra. Luego se aprueba y la siguiente sesión, en vez de que él haya oficiado, dice, no, el congresista Otárola ha traído un video que cuestiona la votación. Tuvimos que hacerle un escándalo con Marta Chávez y en la tarde estuvo mandando el oficio al Consejo Directivo. Han pasado 3 semanas, le hemos venido diciendo a la Presidenta del Congreso, no nos podemos burlar del Poder Judicial. Ahora, no es verdad que se haya impulsado esto para que tal o cual congresista ingrese. ¿Sabes cómo ha salido la resolución ahora? Y debe salir legalmente así. Declarar la vacancia del señor Llovera y se le pone en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, ahora él es el que tiene que determinar si cubre o no cubre. Así es, porque la curul se puede quedar vacía. Por supuesto, así es. Señor resuelve. Ya no la función. No sería la primera vez que se queda la curul vacía. Por eso mismo lo digo. Y quizás en este caso sería lo mejor, lo más sano para el Congreso. Porque Karina Beteta tiene sus anticuchitos. El antecedente anterior al que hacía referencia de Rocío González en el periodo anterior, cuando el referente es un mal referente, no lo puede seguir usando en el presente, pues. Claro. O sea, lo malo no lo puede seguir usando. Entonces, se han agarrado una situación incómoda como es, y como te digo, y creo que lo lamentable de toda esta situación ha sido el manejo, el zafarrancho, el chongazo que se ha armado por las puras alberjas, innecesario, como se hizo con las ratificaciones, que se opusieron rotundamente y luego terminan votando contra por unanimidad y encima aplauden. Hoy día han hecho una defensa mortal de Llovera. ¿Para qué? Para terminar votando por unanimidad. Es una falta de consecuencia absoluta de la bancada Gana Perú. Claro, pero hay personas que también dicen, perfecto, que el oficialismo no está procediendo de la mejor manera, que se está equivocando, que es error tras error, sí. Pero que suceda lo de la semana pasada, que Marta Chávez desciende a un nivel muy bajo diciéndole señora Isla, faltándole el respeto a la Presidenta del Congreso, por más de que no tenga la voluntad, ni las ganas, ni la fuerza, ni la actitud de decir ya, basta, toquemos el tema, es momento, los entiendo. Eso no se justifica, la actitud de Marta Chávez. El hecho es que ustedes también cerraron filas y dijeron, ok, vamos a presentar una moción de censura contra Solórzano. Y si mañana a primera hora no se toca este tema, Cateriano y compañía no exponen ni un solo de los puntos que tiene que ver con esta solicitud de facultades especiales. Es un ejercicio democrático de una mayoría, porque ahora la oposición es mayoría en el Congreso de la República. Y esa mayoría estaba exigiendo a voz en cuello, como cuestión previa, que no tramitó la mesa directiva, no tramitó la presidenta, que se vea primero el caso Llovera porque era ya insostenible. Y la jugada, claro, era ese día o al siguiente día viernes cerrar la legislatura sin ver el caso Llovera. Entonces la oposición tiene el derecho de plantear una cuestión previa y exigir que en primer lugar se vea el tema Llovera. Pero como no se nos escuchaba, ¿qué le queda a la oposición? El abandono del hemiciclo. Es una práctica que tú la vas a ver en cualquier parlamento. Cuando una mesa o una presidencia que es minoría no quiere escuchar a la mayoría, entonces ¿qué le queda a la mayoría? Tiene que asumir, tiene que tomar un gesto y ese gesto es, en ese momento, dejar sin quórum. Okay, pero ahí se pudo solucionar el problema, rápido, porque simplemente tú convocas a los portavoces, oye, llegas a un entendimiento, vuelves a la sesión,
tramitas el tema y se acabó. Pero pasó jueves, pasó viernes, sábado, domingo, ni que se diga. Pasó el lunes y nada. No, y además el lunes pésima... volvimos a salir a la cancha. Sí. Otra vez. No, la y oposición. apelamos a los vicepresidentes. No, y pésima la actitud de la María Solórzano de desaparecer sin comunicar nada e irse corriendo a Palacio de Gobierno, que es su costumbre. La de hoy también es ha hecho lo mismo. Pero ojo, la mesa directiva no solamente a la María Solórzano, hay 3 personas más. ¿Dónde están? Bueno, Que se les llamó ellos la atención, reaccionaron además, ¿no? ahora a raíz de que Javier Bedoya los emplazó y le dijo, y ustedes están pintados en la pared, están convalidando lo que tú has dicho, errores, estos desgobiernos que hay en el Parlamento. La oposición tiene el derecho de poner el orden. Fíjate, si la semana pasada, Juliana, cuando no se le dio el quórum, en el Congreso no hubo quórum para escuchar a los ministros, lo que debió entender la presidenta es que ella ya no representaba a la mayoría. Nosotros no somos culpables que ingresaron 47 parlamentarios de ellos y ahora son 33. O sea, no es culpa nuestra. Entonces ella debió interpretar como presidente del Congreso la correlación de fuerzas. Si le estábamos pidiendo que ponga un punto que tenía que ver con la imagen del Parlamento, con el caso de Llovera, ella desoyó eso, prefirió ir a hablar con la señora Nadine, desde ahí dijo, no voy a negociar y el próximo viernes vemos el caso de Llovera. Mira, la actuación de la oposición, aunque algunos dicen sí, que muy accidentada la actuación, pero ha permitido poner las cosas en orden. Sí, pero también a costa de lunas rotas, a costa de tanto ruido político que le hace mal al Congreso y ustedes forman parte del Parlamento. Mírame, ¿qué se ha acordado ahora, lo positivo? Ya se fue, el incidente de Llovera ya es parte del pasado, la historia. Ahora está el incidente de Benítez. Hoy día, no, por favor, Benítez tiene que ir a responder a la justicia, él no va a regresar al Parlamento. La luna. Tiene que ir a responder a la justicia. Poner la luna, dice la Entonces, pero lo del jueves, el jueves se van a ver las facultades delegadas. El gobierno, mira la inconsistencia, su bancada vota a favor de que no se grave con doble pago las gratificaciones de julio y diciembre. Estamos esperando los trabajadores eso. ¿Qué ha hecho el gobierno? Lo ha observado. Entonces nosotros hoy día, te lo digo, porque esto no es reservado, todas las bancadas, inclusive la del gobierno, hemos tomado la decisión de insistir la autógrafa del Congreso y por ende el día jueves a primera hora se aprobará. Nosotros promulgaremos la ley que no queremos promulgar. Ah, sí, privilegia chocherita. Cuando el Ejecutivo observa una ley y la devuelve al Congreso de la República, el Congreso se allana. O insiste. Claro. Al insistir, la proclamamos nosotros promulgamos la ley. Pero ese es un tema raro, ¿no? Porque además es una iniciativa del Ejecutivo. Cuando llega al Congreso, el Congreso dice, ok, pero no solamente 2015, 2016, sino que esto sea permanente. Como viene siendo hace años, ¿no? Como viene siendo hace años, además. Lo increíble es que nosotros hemos esperado al gabinete que venga con toda tranquila el caso, frente con los brazos abiertos. Hemos adelantado nosotros opinión en darle las facultades en la parte de seguridad, escuchar la parte de economía. Todo estaba dispuesto. ¿A qué malograr un ambiente que estaba todo dispuesto y todo bien? ¿Por qué llevar el Consejo Directivo hasta el viernes? Y por la presión que hemos ejecutado con los vicepresidentes, es que nos han mandado una carta el día de ayer y se ha convocado hoy día. ¿Por qué no se pudo evitar todo eso? Es más, y tampoco pegamos de infidencia. El jueves vamos a sacar firmas, 78 firmas, para autoconvocarnos a un pleno común y corriente también. Está clarísimo que hay 2 trincheras que no se pueden ver ni la cara, que se están odiando a muerte en el Congreso de la República. Sí, pero que exactamente se tira la pelota con relación a hechos que, más allá de quién los haya generado, que es un poco lo que le decía Heriberto Benítez, ahora dejan un sabor muy amargo, una sensación fastidiosa en el público en general, que quiere un Congreso un poco más ordenado. No es que no nos podamos ver, Juliana. Lo que pasa es que hay una interferencia. Romper lunas. Si tú tienes una presidencia que está trabajando más para el Ejecutivo que para el Legislativo, obviamente se va a producir estas distorsiones. ¿Qué ha pasado ahora, por ejemplo? Ayer terminó la legislatura. Hasta las 12 de la noche, la presidenta del Congreso, a sola firma, pudo ampliar la legislatura para que veamos la presentación de Pedro Cateriano, sus ministros, el pedido de facultades, para ver el tema de las gratificaciones y para ver otros temas también, que tenemos que darle las facultades, como dice la Comisión Permanente, por ejemplo. Tenemos que darle las facultades a la Comisión Permanente, etcétera, etcétera, etcétera. No prolonga la legislatura. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar en el Congreso a que desde Palacio el presidente de la República diga, señores,
vayan ustedes al Congreso a legislar convocando legislatura extraordinaria. Es su derecho constitucional, pero un parlamento que se respeta y una presidenta o presidente que respeta al parlamento no puede esperar a que el presidente esté decidiendo por sí entre sí cuando nos convoca. Pudo prolongar hasta el 20 de julio si quería la legislatura y ahí podíamos hacer todas las sesiones necesarias para aprobar estas y otras tantas cosas que están pendientes en el Congreso. Congresista, ¿qué cree que esté pasando por la cabeza de Ana María Solórzano? Porque una cosa es apoyar al gobierno, ponerte la camiseta de Gana Perú, ser amiga de Nadine, tomarte cafecito con Ollanta, incluso de repente pedirle también a Rocío Calderón que dentro de las compras que le manda a hacer a la primera dama le traiga también algún chocolate suizo, ¿por qué no? Pero, o sea, es tu imagen también y tú eres una parlamentaria, una congresista elegida democráticamente. El pueblo te puso ahí, en este caso, Arequipa. Sí. Bueno, la verdad es que no sé qué puede estar pasando por la cabeza de Ana Solórzano, no me atrevería a contestar. Lo que sí podemos decir que hoy día, por lo menos en la tarde, el ambiente está mucho más tranquilo, más distensionado. Nos hemos puesto de acuerdo en que va a pasar el día jueves, como acaba de explicar Javier. El tema, antes que nada, el tema de las gratificaciones, después viene el tema económico, luego el tema de las facultades, el tema de seguridad. Hemos puesto los tiempos y hemos acordado convocarnos con las firmas que vamos a sacar el día jueves, pues estamos todos juntos, y esperar que esto se tranquilice del todo y se lleve la fiesta en paz el día jueves. Una cosa que no quiero dejar pasar, porque hoy día la señora Nadine Heredia, no sé qué parte del Perú, nos ha insultado, nos ha dicho que calentamos los asientos, que nos pagan por gusto. Nosotros trabajamos, a ver si me buscan, de repente lo tienen, ¿ah? Los que calientan el asiento, los tiene hace medio año con el tema de su problema económico, de su chongazo, de sus sueldos, que es un zafarrancho. Ecotero es un chancay de medio, al lado de las cuentas de la señora Nadine Heredia, y tiene a su bancada todo el rato en esta situación que deben estar agotados, ¿no? La bancada va a decir que hay que reconocerlos también. Bueno, va a llegar un momento que si las cosas siguen así, los propios congresistas de Gana Perú, sobre todo que estamos en época preelectoral, la van a terminar dejando sola a Ana María Solórzano, sola en una isla, ¿no? Una cosa rara. Pero bueno, se nota en el ambiente, ¿no? Cuando ya salen congresistas como Omar Chejá a decir ya se perdió la mesa directiva y ya hay como una bajada de bandera, ¿no? A pedido de la congresista Alcorta, y además yo soy muy respetuosa y cariñosa con mis invitados, vamos a escuchar lo que dijo la primera dama en una presentación que tuvo en Huancavelica, creo que fue, porque además está vestida, creo que de ñusta, en Puno, un poco para contrarrestar la imagen esta de los vestidos de $3.000 de Oscar de la Renta, las carteras Louis Vuitton, los encajes venecianos de $2.800, caracho. Comiendo choclo, además ya no chocolates. Y comiendo choclo, veamos. Que rajen pues, pero nosotros trabajamos por la gente. ¿Acaso estamos calentando una curula ahí peleándonos por las puras? Estamos trabajando por ustedes. Y a mis adversarios les digo, no me van a separar del trabajo con la gente. Pero lo que están haciendo es una campaña de demolición que nunca antes se ha visto con algún político. Que les quede claro. A más denuncias, más trabajo. A más denuncias, más pañales. Ojalá hubiera ido con esa misma actitud al Congreso a cantar en la comisión que está investigando sus ingresos. Que hay una campaña en contra es obvio, además en política eso es evidente, sobre todo a esas alturas, ¿no? Falta poquito para las elecciones, todo el mundo se empieza a echar barro, pero yo no quiero dejar, a ver, más allá de la respuesta de la congresista Alcorta, lo dicho por Lourdes, por Nadine Heredia, el tema Benítez, porque el congresista Velázquez, que es quien ha confirmado, él está convencido de que ha sido utilizado, es una pieza del oficialismo para tratar de dilatar, de bloquear el tema Llovera. Él habló de ustedes, de los apristas, también de los fujimoristas, y fue bastante duro. Me gustaría que lo escuchara para también responder en función a lo que él mismo ha dicho esta tarde. Repito, esta es una entrevista que le hice a Heriberto Benítez ahora a las 6 en la central de RPP. Yo 120 días. No quiere el APRA y el fujimorismo, que no quieren verme. Ellos son mis adversarios políticos. Ellos bueno, pero hay una suspensión que se tiene que cumplir porque las normas... se está cumpliendo al pie de la letra. Terminó ayer 12 de la noche, al día siguiente fui yo. Si hubiera ido el lunes, creo que yo creo que en el caso del APRA es una venganza porque yo presenté la denuncia de los narcoindultos y se comprobó que Alan García liberó narcotraficantes. Eso no me lo perdonan. Y toda la vida me lo van a sacar en cara y me van a denunciar. Son mis rivales. Y en el caso del fujimorismo, 10 años los he enfrentado en casos de derechos humanos, de los cuales usted ha sido testigo, Julián, en muchas entrevistas que me ha hecho. Bueno, algo de lógica hay. No, pero te lo digo lo siguiente. El señor, él no por nosotros. O sea, ahora el Poder Judicial van a decir que los apristas, jueces apristas, el señor está requerido por la justicia.
y le ha servido como topo al gobierno porque lo han blindado para impedir que le levanten la inmunidad. Este señor no puede seguir en el Parlamento. Si es parte de una organización criminal donde ha muerto un señor Nolasco, ¿acaso hemos olvidado eso? Ok, pero ¿por qué el oficialismo estaría tan patero con Benítez? Es que el oficialismo los obliga a votar por ellos. Mira el antecedente de Benítez. ¿Pero eso es suficiente como para que el oficialismo se queme? Oye, por favor, lo de Llovera por ese voto. No lo puedo decir yo, dígalo usted. Por ese voto, mira la pelea que han dado, mira, han preferido... Oye, la presidenta del Congreso ha tenido que votar en diligencia para salvar a un congresista. Está con pedido de levantamiento de inmunidad. Cuéntese, ¿Y quién tiene guardado bajo 5 llaves? Reinaga. Este pedido para ponerlo en pleno, la señora Solórzano. Por eso es que no han querido ampliar la legislatura, para no ver el levantamiento de inmunidad de estos señores. Okay, pero ellos tienen que responder a la justicia. Hay un tema que no puede traer... responderme políticamente a mí. Puede estar relacionado con un vacío legal, con un problema en las normas del Congreso, no lo sé. Pero él, claro, el asunto ya no pasa por el tema legal, sino ético. Él dice, la legislatura terminó ayer y hasta que se inicie la nueva, yo puedo ir al Congreso, aunque reciba un sol. Dice que el mes pasado fue una vez y recibió un sol, y que este mes también va a recibir un sol. O sea, trabaja encima prácticamente gratis porque su suspensión es sin goce. A ver, lo mismo le dije yo. Pero el tema acá es que nadie le puede decir no vayas, por más de que éticamente y moralmente sea absolutamente criticable. Pero yo creo que es ética, pues, la sanción es ética, la sanción es ética, pero además este caso es un caso emblemático. Está asistiendo porque quiere seguirse ganando la confianza de la bancada nacionalista que se ha comprometido con él para no permitir el levantamiento de la inmunidad. Él debería estar conjuntamente con Martín Belaúnde y el señor Álvarez. Ahí debería estar. Entonces no lo digo yo, lo dice la justicia. Bueno, el próximo año va a postular al Congreso, dice, está convencido. ¿Se pondrá la camiseta del nacionalismo? Llamará a Martín Belaúnde para que haga campaña, usará la centralita, también van a repetir plato, como corresponden a ellos. ¿Usted, congresista del Corta, suscribe lo dicho por Javier Velázquez Casquén? Bueno, pero es notorio, lo suscribimos todos y lo hemos vivido perfectamente. ¿Y por qué es que están entrando ahí? Porque cada voto vale oro realmente, es la verdad. Pero creo que podían haberlo ganado. Creo que es una pareja presidencial que tuvo todo para hacer las cosas bien. Tuvo plata a disposición, los votos, el apoyo del escribidor y el apoyo del señor de Harvard. Han tenido todo, pareja joven, que han podido tener por adelante bastante pista para volver a postular y hacer las cosas bien como corresponde. Pero no, la prepotencia, la forma de manejar. Este discurso del señor Nadine Heredia fuera el lugar, por las puras alberjas. ¿Para qué? Pero eso te demuestra la forma en que, al parecer, desde el Ejecutivo ven al Congreso de la República, ¿no? Como un apéndice de Palacio de Gobierno. Y el Congreso no es un apéndice, pues, de Palacio de Gobierno. Y por eso la actitud de la oposición, creo yo, rescata la imagen y la autoridad y la autonomía del Congreso de la República. Pero hablando del tema de los votos, mira, recién nomás, el caso Reinaga. La presidenta tuvo que votar dirimiendo para salvarle el pescuezo a un congresista sobre el cual también, por una serie de escándalos, se le estaba pidiendo una suspensión. Han estado buscando las mil y una formas de poder rescatar a estos congresistas, porque en efecto, su bancada se ha achicado, se les ha desgranado, ya saben que no son mayoría, son minoría, y de esta manera están tratando de pescar votos ¿a costa de qué? A costa de que no se cumplan las sanciones éticas que se están planteando para una serie de congresistas. Señor Iberico, y no olvide el tema Wilder Ruiz, que se está viendo en la Comisión de Ética y que está pedido también una suspensión. Y esta denuncia, quiero decirlo por aquellos que además están reventando cohetes, ojo, esa denuncia se presentó aquí, así como yo menciono el nombre del programa que saca, por ejemplo, un domingo, Panorama, Cuarto Poder, día de una nota que nosotros obviamente abrazamos y buscamos a los representantes, a los personajes de esa historia para poder seguir durante la semana, reconozcan que fue aquí. En el estilo Juliana tuvimos a Daniela, a la ex trabajadora del despacho, que con la copia de su WhatsApp, con la impresión, vino a decir, mira, hola congresista, ¿qué tal? Me duele la panza, ¿se acuerda que le dije que iba a ir al médico? Bueno, no es gastritis, estoy embarazada. Bueno, Daniela, cuídate, gracias por haber trabajado en el despacho. ¿What? O sea, la chica obviamente dijo no, o sea, ¿qué tal atropello? No solamente me votan sin ningún tipo de justificación de forma arbitraria, sino que encima en mi condición de mujer gestante. El tema llegó a la Comisión de Ética y yo no integro la Comisión de Ética. La decisión la tomaron ellos. Mañana Rogelio Canches, que es el nuevo presidente de este grupo de trabajo, va a estar con nosotros. Y encima me amenazó usted, señor Wilder Ruiz, está viendo que me iba a demandar, querellar, difamación, calumnia, me trató horrible por teléfono y yo soy rencorosa, así que ya. En fin, mañana vamos a tocar ese tema. Pero ya lo que viene jueves ahorita es la presentación finalmente de Cateriano y compañía,
para pedirles por favor después de tanto... No hace falta que pida por favor. Mira, En todo día... momento los voceros de diferentes bancadas se han venido pronunciando en favor, primero de escuchar, de debatir y de autorizar en lo que se juzgue conveniente, y creemos que así va a ser en muchos temas, estas facultades que está pidiendo el Ejecutivo. Así que aquí no ha habido torpedos de la oposición al Ejecutivo en su pedido de facultades. La concertación parlamentaria es la que ha explicado Lourdes. En el tema de seguridad ciudadana vamos a dar facultades, eso no lo ha alterado el tema de Llovera. En el tema económico vamos a apoyar todo aquello que se necesite hacer con urgencia este año, medidas para impulsar la inversión. Y en el tema de las reformas que pretenden hacer, parece que estuvieran de inicio de gobierno, vamos a plantear nuestras observaciones, pero en términos generales la voluntad nuestra es apoyar, porque toda medida que vaya en beneficio del país tenemos que apoyar. Ok, la actitud de Ana María Solórzano, lo que pasó hoy día con Benítez, según usted, respaldado por el oficialismo, ¿es algo que van a dejar de lado para tener la suficiente objetividad de decir esto le conviene al país? Hoy día, por en la favor. Junta de Portavoces hemos acordado todos, que todos nos hemos comunicado, todos nos hemos manifestado de llevar la fiesta en paz, de reencontrarnos nuevamente, de recibir al gabinete con tranquilidad el día jueves y que todo se desenvuelva con toda la tranquilidad del caso, porque ya las cosas pasaron, ya se acabó el tema, ¿no? Ojo, el jueves Benítez no puede ir porque es un pleno extraordinario y está sancionado, pero el viernes de repente va a su despacho a saludarla. ¿Que no se atreva o que sí se atreva? ¿Qué dice? Eso fue lo que él dijo. Yo acudí al Congreso a saludar a mis amigos. Aunque sean las 11:45 no te voy a contar. Eso fue lo que él dijo. Yo fui al Parlamento a saludar a mis amigos y como la mayoría estaba en el Consejo Directivo, ingresé y el primero que vi fue a mi compañero Javier Velázquez. No somos amigos, somos colegas de trabajo, pero no somos amigos, sino que lo hacen con sarcasmo, pero además de verdad que da vergüenza que el Perú vea que una persona que está sancionada ingrese como Pedro en su casa como si nada hubiera pasado. Oye, además no estábamos tomando el cafecito, pues estábamos sesionados. Si quieres saludar a los amigos, que vaya al despacho del congresista, toca la puerta, le abre, oye, ¿cómo estás? No, nadie le va a decir vete de acá. Pero entrar a una sesión donde se estaba viendo un tema dentro de un ambiente de tensión, además, un tema muy importante, pues no tenía nada que hacer ahí. Hoy ese no era un té de tíos o de tías, es una sesión del Consejo Directivo. Y por otro lado, Juliana, para terminar, respecto a lo del jueves y a las facultades, el problema que ha vivido el Congreso es un problema interno, propio del Congreso, donde la oposición ha exigido tratar un tema con carácter prioritario antes de que concluya la legislatura. Aquí no ha habido un enfrentamiento con el Ejecutivo, como equivocadamente lo ha venido diciendo Pedro Cateriano y lo ha venido diciendo el gobierno, tal vez tratando de desviar a la opinión pública hacia una posición en contra del Parlamento Nacional. Nunca hemos cuestionado la posibilidad de dar facultades al Poder Ejecutivo. Mi bancada también se ha pronunciado en el mismo sentido. Vamos a dar facultades. Habrán algunos temas en los cuales no procede, ese es el derecho del Congreso, como es el del Ejecutivo pedir las facultades. Así que ahí la fiesta iba en paz, ahí las cosas iban muy bien, había diálogo, había entendimiento, pero lo que ha perturbado todo es el afán de mantener a uno y otros más congresistas. A ver, para terminar vamos con algunas conclusiones, porque además la entrevista que viene más adelante con Jorge Villasante, el exministro de Trabajo, tiene que ver con esta observación del gobierno, del Ejecutivo, sobre la ley de la exoneración de las gratis. Pero ustedes ya me han cambiado la pauta con esta noticia, que agradezco por supuesto por haberla dado aquí, que tiene que ver con una decisión acordada, ¿no? Si el Ejecutivo ha dicho, ok, no me gusta lo que está planteando el Congreso de la República, de que esto sea de manera permanente. Nosotros queríamos temporal, 2015, 2016, y ustedes van a decir, no, así queda y lo pueden hacer. Es un capricho, ¿sabes por qué? Inclusive es una inconsistencia. Su bancada, esta iniciativa ha sido aprobada por 93 votos, nadie en contra, votó la bancada del nacionalismo. Ahora, la Constitución le permite al presidente de la República dos prerrogativas. Puede observarla dentro de los 15 días como lo ha hecho el día de hoy, o ha podido inclusive ni siquiera promulgarla, y ya nos permitía a nosotros hacerlo. Ahora que la ha observado, la ha observado parcialmente, nos ha hecho 6 observaciones en el sentido que volvamos a establecer un plazo y no indeterminadamente, es como si el Parlamento se tuviera que rectificar a sí mismo. Entonces, hemos decidido con la presidenta, con su bancada, está eso grabado, hemos decidido ir al camino de la insistencia. ¿Sabes por qué? Porque el problema de salud no es un problema de recursos, es un tema de gestión. Hay una pésima gestión en la institución. Se van a cerrar en que esto tiene que ser de manera permanente y no temporal. Ese día se aprueba en la mañana y el día siguiente va a salir la resolución legislativa del peruano. Porque hemos acordado
que ni siquiera haber debate, simplemente se para cada uno y en menos de media hora está... Al día siguiente va a salir al publicada la gobierno no autógrafa. le gusta, si Ollantaytamala diga que no, que hay cosas que se tienen que tocar, mejorar, no, corregir Bueno, ese no. es equilibrio de poderes, ese es el derecho del Congreso de la República. Así es la democracia. Y además hemos decidido que sea el primer punto de agenda. Un solo vocero o dos por bancada para que sienten posición y se aprueba la insistencia. Está el compromiso de los nacionalistas. Ojalá no se tuerzan después. Ok, entonces las tres conclusiones finales. Benítez, el hombre más odiado del Congreso de la República. La exoneración de descuentos de las gratificaciones va a continuar de manera permanente, tal como ustedes lo habían decidido por mayoría en el Parlamento de la República. Y tres, la próxima mesa directiva, candidatos, me dicen que usted, señor Iberico. Estamos trabajando por una mesa de oposición. Yo agradezco sinceramente el apoyo que vengo recibiendo de tres importantes bancadas. Estamos conversando con otras. Aquí el tema es que la oposición es el momento que conduzca el Congreso de la República. Por el deterioro que se está viviendo en el gobierno central, por la forma en que ha venido tratando el gobierno central, creemos que la oposición, contrariamente a lo que pueden suponer en el Palacio de Gobierno, va a ser capaz y va a ser la fuerza que va a tender esos puentes de entendimiento, de colaboración con el gobierno central, pero con respeto mutuo. Ya está haciendo su campaña. Es que así corresponde. La oposición no va es que en eso estamos pensando La oposición no va a estar en una confrontación con el Ejecutivo de ninguna manera. El Ejecutivo debe quedarse tranquilo que en caso que la oposición va a ganar la mesa, como esperamos que sea así, va que se quede tranquilo el señor Ollantaytamala y su gabinete. Pero difícil que esté tranquilo con las lunas rotas y con todo lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Una mesa de oposición con un presidente que tiene un amplio respaldo, tiene dos obligaciones para con los que vamos a votar. Ser el facilitador del Poder Ejecutivo de las medidas que vayan en beneficio del país. Priorizándolas, ¿ah? Vamos a ser colaboracionistas con el Poder Ejecutivo. Pero vamos a reivindicar algo a que ha renunciado el nacionalismo, el control político, la fiscalización. Eso va a ser el signo distintivo de esta nueva gestión. Y es alucinante cómo ustedes los apristas, que son 4 gatos nomás, se mueven. Ya me quité gato. Pero ¿cómo se mueven, no? Son 4. El oficialismo con 33 no puede ni lograr el 5% de lo que alcanzan ustedes. No digo que para bien, ¿no? Las veces que el APRA ha metido la pata y las veces que le he tenido que dar con palo. Pero en fin, es mi chamba también. Gracias por haber venido. La suerte es que si me doy una vuelta por el Congreso, que también puedo ir a visitar, yo no voy a romper ninguna luna. Y si rompo, pago. Gracias a los tres por estar aquí. Congresista Luis Iberico, Lourdes Alcorta y Javier Velázquez Quesquén, hablando, polemizando, como tiene que ser, los temas sobre la mesa, y aquí se discute con total apertura. A ver, vamos a ir a una pausa comercial, y ahora que ya sabemos que el Congreso se va a cerrar en esto que han aprobado, que es la ley que dice que se van a exonerar las gratificaciones, ya no van a haber descuentos y de manera permanente. ¿Qué es lo que va a suceder? El Ejecutivo no le gusta, el Congreso dice que esto va a quedar tal cual. ¿Y cómo quedamos nosotros? Finalmente nuestra plata, ahorita viene la de julio. ¿Cuánto voy a recibir? Aunque yo no estoy en planilla, yo estoy fregada. Yo hablo por ustedes para que vean qué buena gente soy. Regresamos luego a la publicidad.